Listo. Listo. Adelante, Sergio. Voy. Estoy esperando que me haya visto bueno Facebook porque tarda un poco. Perfecto. Hola a todos, buenas tardes. Como pudieron notar, se cayeron varias redes ahorita, por eso empezamos un poco tarde, pero bueno, se logró. Hoy se logró hacer la octava sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística y en esta ocasión vamos a tener pues una plática muy fortuita, lo que acaba de pasar, llamada Decodificando Utopías y Distopías, con Sandra Martín, Paulina Tolento y Andrea Carranza. Este proyecto lleva ya rato en el GIL, ha participado mucha gente y bueno, qué mejor oportunidad para presentarlo que ahorita. Así que les cedo la palabra, chicas, pueden empezar a compartir la pantalla. Gracias, Sergio. A ver, un momento. Ahí ya está la presentación. Así es, adelante. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Como decía Sergio, pues viene muy a cuento, ¿no? Porque estamos viviendo una distopía, ¿no? Con esto de la pandemia y se caen las redes. Entonces, bueno, nuestro tema de hoy es eso, utopías y distopías. Y bueno, hay un subtítulo que es una especie de disclaimer, ¿no? Presentación de un corpus distópico porque pues aunque originalmente queríamos trabajar utopías y distopías, lo que más hemos encontrado son distopías. Bueno, ahora les explicaré todo, nada más antes de eso quisiera presentar a quienes vamos a dar esta presentación. Yo soy quien coordina este proyecto desde hace 2 años más o menos y nos acompañan Andrea y Paulina. Ellas se integraron hace no mucho, son como nuestras más nuevas adquisiciones del proyecto. Y bueno, ha pasado mucha gente ya por aquí. Quien dirige este proyecto es la doctora Gema Bell, que no pudo estar acá, pero bueno, ella es quien dirige todo esto. Y pues les cuento más o menos cómo empezó. Digamos que fue una charla de café, ¿no? Tenemos entre nuestros miembros algunos lectores de ciencia ficción y entonces, pues ellos estaban interesados, sobre todo en ver cómo han ido evolucionando estos relatos de ciencia ficción, ¿no? Parece que en un principio tal vez algunas novelas como Star Trek son como tienen una visión positiva como del futuro, ¿no? Y después, o sea, como en los 60s, y un poco después, pues ya todo se viene como abajo, ¿no? Digamos que las expectativas van decayendo y más bien entramos como estos mundos apocalípticos. Entonces, bueno, la idea original era pues probar esto, ¿no? O sea, qué tan cierto es como esta distribución en cuanto al tiempo y en cuanto a las visiones positivas o negativas. Entonces, bueno, para poder hacer esto, pues obviamente se necesitaba un corpus. Entonces, bueno, ahora les explico. La estructura es más o menos así. Vamos a dar unos conceptos generales, luego Andrea nos hablará del estado del arte. Les voy a contar más de dónde partimos, luego el procedimiento, rúbrica y estructuras que son nuestras herramientas con las que estamos construyendo esto. Y bueno, unos ajustes que tuvimos que hacer. Y finalmente Paulina nos hablará de los resultados y las proyecciones que tenemos a futuro. Entonces, bueno. Empezamos con qué es un corpus. Podemos dar una definición así súper amplia, que sería un conjunto de textos compilados con un fin específico. Ustedes podrían pensar entonces, por ejemplo, pues una biblioteca puede ser un conjunto de textos, ¿no? Y luego el fin específico, pues no sé, que los puedas leer, por decir algo. Pero este fin específico, pues no nos dice nada sobre un posible estudio, por ejemplo. Y hay otras características que tenemos que tomar en cuenta sobre los corpus. Entonces, bueno, ese es nuestro punto de partida para la definición, pero la vamos a ir afinando.
El doctor Gerardo Sierra tiene un libro sobre corpus lingüísticos y, bueno, retomo de él unos puntos de cuáles son las características más importantes de un corpus, ¿no? Que debería tener. Deben ser representativos, o sea, deben ser representativos del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Deben tener o deben compilarse respecto a criterios de lo que se va a analizar, ¿no? En nuestro caso, pues imagínense que si nosotros queremos ver qué novelas son utópicas y qué novelas son distópicas, pues para empezar tienen que ser de ese género o subgénero, ¿no? Si nosotros metemos ahí, no sé, algo del western, pues igual y no tiene nada que ver, o si metemos algo de, no sé, novelas románticas, pues es difícil, ¿no? Entonces tenemos criterios de qué es lo que se va a analizar. Y luego, debe ser variado, pero equilibrado. Vamos a suponer, ¿no? Si nosotros quisiéramos estudiar algún fenómeno lingüístico, por ejemplo, el uso de deber, ¿no? Tal vez si yo solo me centro en el español de México, pues está bien, pero si yo pusiera, por ejemplo, el español de México y el español de España, pues voy a estar contrastando algo más rico, ¿no? Entonces, bueno, deben ser variados, pero deben estar equilibrados. Esto es, si yo en mi corpus tengo 100 textos, por decir algo, ¿no? 100 textos de México y 5 de España, pues está completamente desequilibrado, ¿no? Entonces no voy a poder hacer buenas interpretaciones ni buenas generalizaciones. Entonces deben estar equilibrados. Y entonces una definición como más específica sería la siguiente. Un conjunto variado, pero bien equilibrado de textos representativos del fenómeno estudiado, ordenados de acuerdo a los criterios de análisis. Creo que esto ya acota mucho más lo que decíamos, ¿no? Ya este ejemplo de la biblioteca, que también lo da el doctor Gerardo en su libro, pues no contaría, ¿no? Pero si de esa biblioteca nosotros extraemos ciertos textos para estudiar un fenómeno específico, pues ya sería otra cosa, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que es un corpus y lo que nosotros estamos intentando construir, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué son utopía y distopía? No sé si les sean familiares estos conceptos, pero bueno, en la actualidad ambos, ambos se consideran subgéneros de la ciencia ficción. Esto no fue siempre así. Sobre todo la utopía. La utopía tiene una historia mucho más antigua, digamos, que las distopías. Si nosotros pensamos, no sé si han leído La República de Platón, pero bueno, ahí más o menos esta república gobernada por sabios, pues no es más que una visión ideal o como de un mundo ideal, ¿no? Un mundo perfecto sociopolítico, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en la historia de la filosofía, en el Renacimiento hubo como un boom de utopías, no sé si conozcan a Bacon, Campanella y Tomás Moro, que creo que es el más conocido, ¿no? Pero bueno, estas no eran como tal novelas, eran tratados filosóficos y después ya se fueron desarrollando novelas de este tipo. Y por otro lado, la distopía, digamos, a finales del 19 y principios del 20, este desencanto de los regímenes, o más bien el surgimiento también de regímenes totalitarios, dictaduras, todo esto generó una serie de relatos apocalípticos, ¿no? O relatos con esta visión negativa sobre mundos en vez de perfectos, pues mucho peores, ¿no? De los que se vivía en ese tiempo. En la Guerra Fría, pues es curioso lo que ocurre, ¿no? Porque, por ejemplo, la Unión Soviética, algunos la veían como algo muy bueno y entonces podían darse utopías como sobre cómo iba a ser eso y otros decían, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, y pertenecientes a las distopías seguro conocerán el libro de Orwell, ¿no? 1984,
o Fahrenheit 451, Brave New World. Todos esos son ejemplos de distopías y están en nuestro corpus. Y bueno, entonces ahora no solo nuestro proyecto es el único que se ha interesado por la ciencia ficción, aunque no todos lo han hecho del modo en que nosotros. Y Andrea nos va a hablar de algunos otros proyectos anteriores al nuestro. Gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Pues sí, como les dijo Sandra, hay varios corpus de ciencia ficción, hay mucha gente que ha trabajado también con este mismo tema para hacer sus propios compilados o bases de datos. Un ejemplo, y creo que el ejemplo más grande que se puede encontrar en Internet, es The Internet Speculative Fiction Database. Esta es una base de datos, pensemos en una especie de Wikipedia muy grande, que los usuarios, un grupo de usuarios puede alimentar y modificar. Entonces, lo que hace esta página es reunir trabajos de ficción especulativa. Estos trabajos incluyen no solo ciencia ficción, también incluyen horror, fantasía y otros géneros, pues dentro de la ficción especulativa, ¿no? La ventaja de esta base de datos o este corpus es que no solo compila productos publicados, sino otras obras menores que pueden salir como en revistas analíticas, en foros de internet, todo lo que se considere dentro del género se mete en este corpus gigante. Siguiente, Sandra, por favor. Gracias. Se crea en 1995. Hasta la fecha tiene aproximadamente 1.531.160 títulos de 183.021 autores de ciencia ficción, fantasía, horror, etcétera, y los textos más antiguos que tiene el corpus datan del siglo XVIII. Esta base de datos no te permite descargar los textos, pero te da sus generales bibliográficos, fecha de publicación, precios, si está disponible como en alguna tienda, cuáles son sus traducciones, qué premios ha ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, como dije, la gran ventaja de este corpus es que todo el tiempo está siendo actualizado por usuarios que conocen el género. Siguiente, Sandra, por favor. Otra base de datos, otro corpus de ciencia ficción, pero más pequeño, es uno que se llama Utopian Literature. Este corpus es especializado en utopías y distopías, entonces hace un compilado de textos que correspondan a obras que sean utópicas, distópicas o que tengan algo de ambos géneros. Este compilado está hecho por una sola persona y compila textos desde el 370 a.C. hasta la fecha. Entonces también esta persona está constantemente actualizando este corpus. Siguiente, Sandra. Este corpus funciona más bien a manera de enciclopedia. Entonces, como es un corpus especializado, te da mucha información. Ahí está, perfecto. Te da mucha información como del género para poderte explicar y poner en contexto antes de pasar al listado de lecturas. Siguiente, por favor. Tiene aproximadamente 178 entradas de 118 autores. Y bueno, lo que podemos encontrar es una breve descripción de la trama, año, lugar de publicación y una categorización gráfica, como podemos ver al lado del título. Siguiente, por favor. Esta categorización tiene también su clave dentro de la página para poder ir identificando los elementos de estas novelas, aparte de una liga para ir a comprar el libro si alguna te interesa. Siguiente, por favor. Ya en corpus más aplicados y más grandes, tenemos, por ejemplo, 100 Years of Science Fiction. Este es un proyecto que combina inteligencia artificial para hacer un corpus enorme de obras de ciencia ficción en los últimos 100 años. En 2018, un grupo de personas crean un sistema que hace un data scraping, que es como un barrido, por páginas de Goodreads y de otros foros de lectura y foros de ciencia ficción para recopilar información de obras clasificadas como de ciencia ficción. Entonces las pone en esta red que pueden ver. Esta red tiene información de más de 2.600 novelas de ciencia ficción de 1900 a la fecha. Siguiente, Sandra, por favor. Lo que hace esta red es
ubicar espacialmente las obras y relacionarlas según conceptos con otras. Siguiente, por favor. También esta herramienta permite, después de esa gran compilación y de ese gran corpus, relacionar temas por concepto, relacionar obras por conceptos. Entonces, tú puedes buscar alguna obra por el tema que se usa. En este ejemplo, por ejemplo, si buscamos utopía y distopía, del lado izquierdo los nodos que están resaltados son los de utopías y los del lado derecho son los de distopías. Entonces también podemos ubicar espacialmente cómo están más conectadas unas obras que otras. Siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, tenemos una obra y vemos gráficamente cómo se relaciona por otras. Se pueden relacionar por autor, por temática, por seriación, por contenido, por fecha de publicación, etc. Siguiente. Y al seleccionar un título, lo que nos despliega, cada nodo es un título de un libro. Entonces, al dar clic en uno, nos despliega una breve reseña de la trama que se extrae de Goodreads o de estos foros y los generales de la novela. Luego de estas reseñas, rescata las palabras o los conceptos que más se repiten y con eso los ubica espacialmente. Entonces, toda la información que describe esta novela se ubica dentro de los nodos. Siguiente. ¿Para qué funciona? Esta tiene aplicaciones, este tipo de herramientas tiene aplicaciones de análisis del género. Entonces, por ejemplo, podemos ver cuáles son los temas que se han discutido más del género por década. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Extraído del mismo corpus. Siguiente. También podemos ver cuáles son obras que se relacionan entre sí por conceptos. Entonces, vemos como dos obras que a lo mejor de alguna otra manera no asociaríamos. Esta herramienta nos ayuda a asociarlas. Siguiente. Y puede dar recomendaciones. Entonces, si tú estás muy interesado, por ejemplo, en algún tema, en alguna obra, en algún autor, esta herramienta también te funciona para darte recomendaciones asociadas con esos temas o títulos de interés. Siguiente. El último. Este corpus se llama Writing with Machine. Está formado por 149.326.361 caracteres. ¿Qué significa? Son palabras. Y este corpus se rescata de un archivo de revistas pulp. Un autor, Robin Sloan, un día estaba con mucho tiempo libre y quiso crear un ayudante de escritura para ayudarlo a él a hacer textos literarios de ciencia ficción. Entonces, primero creó un corpus, se metió a estos archivos de revistas pulp, que son las primeras revistas que publicaron textos de ciencia ficción, y de ahí rescató como todos los textos e hizo su propio corpus. Entonces asoció palabras entre sí, ordenó, quitó lo que no era del género e hizo su gran corpus. Y perdón, después este corpus, sí, dime Sandra. Andrea, sí, perdón que interrumpa, nada más, obviamente están aquí en caracteres y era lo que le interesaba al autor, porque con eso es con lo que está alimentando su programa, pero hablando en números sobre autores y títulos, más o menos la revista If, que es una de las que toma, ¿no? Son 175 números y vienen aproximadamente 9 autores por título, ¿no? Nada más que, bueno, obviamente algunos se repiten, pero para que se den una idea. Gracias, Sandra. ¿Me puedes pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Gracias. Y bueno, después de compilar todo este corpus de las revistas If y Galaxy, que eran de ciencia ficción, él las aplicó en un ayudante de escritura. Es una red que funciona como lo que funciona el texto predictivo, lo que conocemos como texto predictivo. Entonces, esta red extrae la información necesaria del corpus que él compiló y la procesa para que cuando él esté escribiendo, al presionar Tab, le pueda sugerir cómo seguir su historia. Entonces, en los GIFs que ven en la pantalla,
ven es un ejemplo de cómo funciona esta herramienta, ¿no? Uno puede estar escribiendo, entonces esta máquina va analizando el corpus y va encontrando cuáles son los patrones y los sugiere dentro del texto. Y bueno, ya depende del autor si quiere seguir estos patrones o si prefiere hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, estos son 4 ejemplos de cuáles son corpus de ciencia ficción y los distintos usos que tienen. Listos, Ana. Muchas gracias. Bueno, entonces, eso sería como algunos referentes de cosas similares a lo que nosotros estamos intentando hacer. Nada más que, bueno, como pudieron ver, no están disponibles los textos completos. En el último caso de la revista IF y de la revista Galaxy sí están, solo que bueno, el corpus como se presenta, como les comentaba, por el uso que le da Robin Sloan, es un poco difícil de trabajar con él, ¿no? Porque pues es un chorizo largo, ¿no? Con todo, pero, o sea, no está dividido por autores, por años, nada de eso. Y bueno, los otros que vimos, el de Utopian Literature, algo que tiene muy similar al nuestro, pues es que ya cuenta con esta división de etiquetado, digamos, ¿no? El etiquetado de distopía, utopía o ambos, ¿no? Nada más que, bueno, este fue hecho por una sola persona y las reseñitas son muy breves. Y bueno, del de 100 Years, ese, pues la parte de las reseñas, todo lo que obtuvieron de Goodreads y otros foros, pues es impresionante, pero el corpus como tal no lo tienen disponible. O sea, nosotros podríamos hacer un corpus, digamos, ¿no? De estas reseñas que ellos ofrecen, pero no tenemos todo el material que ellos usaron. Y bueno, de la base de datos, pues nos sirve para orientarnos, ¿no? Pero las fichas bibliográficas, pues no, a menos que vayamos a hacer un estudio bibliográfico, pues no nos sirve mucho. Entonces, bueno, como les decía, la idea era, tenemos textos de ciencia ficción y hay que ver qué tanto tienden a ser utopías, qué tanto tienden a ser distopías. Y entonces para esto se recopilaron lecturas, textos completos. Originalmente teníamos 95 novelas. El proyecto está activo desde 2017. Y entonces esto fue lo que se obtuvo. 95 novelas de 25 autores diferentes y se abarca un lapso aproximado de 100 años, de 1910 a 2014. Solo que no sé si recuerdan las características que les mencionamos sobre los corpus, ¿no? Que deben ser equilibrados. Nuestra muestra, considero, es representativa, pero si ustedes observan la distribución de números de novelas por autor, pues está muy desequilibrado. Autores como Alan Foster, H. Piper, Louise Bujold, pues llegaban casi como al poco menos de 15 novelas y había otros autores con los que solo contábamos con una. Entonces, bueno, eso era un poco problemático, pero así fue como empezamos. Y esto era nuestro procedimiento como ideal, ¿no? Idealmente esto es lo que esperábamos hacer. Hacer la lectura, llenar un formulario que ahorita les voy a mostrar y luego pasar hasta el 5, ¿no? O sea, digamos 1, 2 y hasta nuestro 3 vendría siendo este. O sea, llenas el formulario, de ahí se obtiene esto que les explicaré más adelante. Por ejemplo, la etiqueta, ¿no? Distopía, utopía, futurista, que fue otro que salió, que es de este que tiene de los dos. Y características, resumen de contenido, estructura narrativa. Esto es lo que pensamos obtener. Y lo ideal hubiera sido, pues, procesar esa información y, pues, hacer interpretaciones y generalizaciones muy bonitas. Pero se nos atravesaron algunas cosas en el camino, ¿no?
Para empezar, nosotros no podíamos quedarnos con una sola lectura porque era una clasificación muy subjetiva, esta de utopía, distopía, ¿no? Con las características de la rúbrica, nosotros intentamos contrarrestar esto, pero aún así era necesario que se leyera por lo menos 3 veces cada novela. Pero entonces, pues 95 por 3 ya era mucho. Entonces aquí hicimos un primer recorte, nos quedamos con 1/3 del corpus y 31 novelas, nos quedamos con 1/3 y bueno, y se atravesaron otras 2 cosas que fue la corrección de estilo, ¿no? Porque nosotros pedimos un resumen de contenido, pero no contábamos con que algunos no iban a estar tan bien escritos, así que se agregó la corrección de estilo. Y luego de las estructuras, que ahora les explicaré, pues también tuvimos que meter un paso de corrección porque estábamos teniendo problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les explico. Este que ven el GIF es nuestro formulario de Google con el que nosotros recopilamos toda la información de quienes están leyendo las novelas. Primero contamos con un apartado de datos generales, contenido, y aquí en el contenido nosotros consultamos bibliografía sobre utopías y distopías para ver cuáles eran las cosas que más las distinguían, ¿no? Entonces llegamos a 4 puntos. Uno es la visión de mundo, las proyecciones a futuro, la ideología e instituciones sociopolíticas y los personajes, el estilo de escritura. Entonces, con esto, si se fijan, hay unas casillitas para marcar. Entonces, por ejemplo, en visión de mundo, ese sería como el más determinante para ver si es una utopía o una distopía, ¿no? Visión de mundo, ¿es mejor que el del presente actual del autor o es peor? Entonces, en ese solo se permite marcar una, pero las demás, pues buscamos una caracterización más completa, entonces se pueden marcar más de uno. Y luego tenemos un siguiente apartado de resumen y estructura. Un resumen de contenido pues es pues tal cual, ¿no? No diríamos que es una reseña porque las reseñas muchas veces, por ejemplo, para no spoilear la trama, se guardan detalles, ¿no? Pero como nosotros esto lo pensamos procesar para un clasificador que va a usar un método de análisis de tópicos y de sentimientos, pues tenemos que tener toda la información disponible. Así que nuestro resumen de contenido es, va más allá de la reseña, yo diría. Y bueno, la clasificación subjetiva es esto de utopía, distopía o futurista y la estructura narrativa. La estructura narrativa, la más básica, digamos, es esto de aquí. Este es un modelo que yo construí a partir de una obra de Mary-Laure Ryan, no sé si alguien la conozca, que se llama Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory. Entonces, bueno, yo construí el modelo a partir de esto y básicamente lo que nos presenta son líneas de acción, pero líneas de acción lo más simplificadas, ¿no? Es la trama condensada de una manera como bárbara, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un estado inicial y tenemos un estado final. Esos son, ¿no? El S1 inicial, S2 final. Y en medio tenemos una E, que sería un evento, que básicamente nos indica cómo pasamos de uno, del inicial al final. Aquí les estoy poniendo un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, empezamos en un escenario destruido y terminamos con un nuevo orden social. Y en medio, bueno, ¿qué pasa? Pues los personajes principales deciden construir este nuevo orden social, ¿no? Algo que es importante acerca de los eventos es que no solo estamos considerando las acciones que hacen los agentes, ¿no? Sino también las que sufren los agentes, que sería una especie de paciente, ¿no? Entonces tenemos acciones, que son las que hacen ellos, y acontecimientos, que es como lo que ocurre o lo que los antagonistas hacen.
Entonces, bueno, esta es la estructura más sencilla, pero esta ya es una un poco más compleja. Si se fijan, aquí se están incluyendo algunas cosas. Estos SP que se ven aquí, 1 y 2, son estados potenciales, cosas que quizá no se concretaron, pero sí tenían un peso dentro de la trama de la novela, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí es un régimen totalitario y creo que es una sublevación, régimen totalitario, sublevación, y de haber funcionado la sublevación, pues se hubiera concretado un orden social, pero hay una falla en el plan y por lo tanto terminamos igual que empezamos, en un régimen totalitario. Solo que ahora tenemos un régimen totalitario que ya no es visto con tan malos ojos. Otra cosa que añadimos en esta estructura narrativa es el punto de vista, ¿no? Eso es lo que nos están dando estos signos. Y bueno, al final, este código que ven aquí, ya con signos mayor que y los paréntesis, así es como nosotros estamos condensando todo. Permítanme enseñarles nuestra matrix. Un momento. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver ahí la matriz? Sí, lo veo. Ah, gracias. Ok, entonces, bueno, estos son los datos que salen más bien del formulario, pero las estructuras están aquí, así como lo ven, ¿no? Tenemos un montón de códigos y pues ahorita estamos en revisión. Y de lo que obtenemos del formulario, pues es básicamente esto, que incluye todos los datos y si se fijan, pues aquí podemos ver que hay las características para cada uno de los rubros que les mencioné. Entonces, en algún momento, la idea, ¿no? Sería poder trabajar con toda esa información. Regreso a la presentación. Poder trabajar con toda esa información, esto de aquí, y pues ya hacer el procesamiento, ¿no? Por ejemplo, hacer un cruzado de datos, ¿no? Igual y tenemos dos distopías que son del mismo año, pero una tiene un régimen totalitario y la otra tiene un escenario natural, ¿no? Que no ha sido alterado, pues serían cosas muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, ¿se acuerdan que les había dicho, no? Se tomaron 31 novelas de las 95 que teníamos, pero después caímos en cuenta de que tras unos experimentos que se realizaron de esto de los clústeres para ver si eran utopías o distopías, pues que la máquina estaba aprendiendo el estilo de un autor. Entonces podía distinguir muy bien de uno y otro y algunos otros, ¿no? Pero porque había un número muy alto de novelas. Esto que les decía del equilibrio, no estaba tan equilibrado. Entonces, al final llegamos a esta decisión, ¿no? Se decidió tomar un mínimo de una y un máximo de 3 novelas de cada uno de los 25 autores. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo pues hay un ajuste no significativo y bueno, claro, ¿no? En el primer ajuste, pues por ahí ya, cuando hicimos lo de las 31, pues ya se habían ido algunas novelas de más de los autores de los que teníamos más novelas, pero eso se ha ido ajustando. Entonces, bueno, el procedimiento también lo tuvimos que reajustar, no solo por lo de la corrección, sino porque estamos incorporando nuevas obras. Para esto del balanceo, estamos incorporando nuevas obras, pero al mismo tiempo se sigue haciendo esto de la lectura, elaboración, corrección de estilo, corrección de estructuras, ¿no? Y las nuevas obras pues tienen que pasar por el mismo procedimiento.
Y bueno, eso sería todo respecto a cómo lo estamos construyendo. Y ahora Paulina nos va a hablar de los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Ok, sí, muchas gracias, Sandra. Bueno, pues sí, yo me voy ahora sí que con los números, con lo que llevamos hasta ahorita. Ay, perdón, pongo mi cámara. Sí, resultados que tenemos hasta la fecha, ¿no? Y asimismo les voy a presentar las proyecciones o aquello que esperamos que después, lo que después podamos alcanzar, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, pues es necesario decir que después de todos los reajustes que se han hecho, finalmente quedó un tal escogido de 45 novelas, ¿sí? O sea, y con estas 45 novelas, bueno, nos referimos a esas novelas que ya han sido leídas por lo menos una vez. Ajá. No, todavía no se toman en cuenta las novelas a leer, ajá, que se han ido incorporando, sino las que ya fueron leídas, lo cual representaría como un 47% del total. Y bueno, en este caso hemos dividido como, bueno, para ver justo cómo va la cosa, pues las lecturas, ¿no? Tenemos como tal que 5 novelas han sido leídas pues 4 veces, ¿sí? Después tenemos 26 que han sido leídas 3 veces y que, bueno, como tal, este sería uno de nuestros objetivos, que cada novela sea leída por lo menos 3 veces, ¿sí? Esto, como decía Sandra, para evitar un poco esta subjetivización, ¿sí? Bueno, que quién sabe si realmente, o sea, puede existir algo así, pero para por lo menos balancear las cosas, ¿no? Y bueno, 8 han sido leídas 2 veces y como tal 6 han sido leídas una vez. Y a ver, aquí justo tenemos estos asteriscos porque dentro de estas 6 se encuentran 5 que han sido, digamos, removidas, bueno, no removidas, sino no contempladas dentro del corpus. Esto debido a que 4 de ellas presentaban una sobrerepresentación del autor, que era algo que les mencionaba Sandra, y una como tal, pues no se adaptaba o no era tan representativo del género de novela, ¿sí? Entonces, pues justo por eso decidieron no contemplarse, pero aún así están marcados dentro de estas novelas que fueron leídas por lo menos una vez. Entonces aquí, en este número 6, quedaría que una todavía sigue contemplándose dentro del corpus, mientras que 5 ya no serían contempladas. Y bueno, como tal, ya pasando a la parte de las estructuras narrativas, ajá, y los resúmenes. No, todavía no. Sí, gracias. Bueno, como tal, hay 120 rúbricas y resúmenes, ¿sí? O sea, cada novela, por el hecho de haber sido leída, o bueno, que se tenga como digamos, el propósito de que sean leídas por lo menos 3 veces, pues a cada una de estas novelas o lecturas, mejor dicho, se le presenta una rúbrica, ¿no? Y un resumen. Esto hecho por distintas personas. Y no sé si quieres decir algo, Sandra. Perdón. Perdón, es que... ya, perdón, es que como tenías el micrófono, lo siento. Ya, bueno, y sí, como tal, hasta la fecha, pues tenemos 120 resúmenes y rúbricas. Y bueno, como tal, el corpus, bueno, esto es más como para ver los porcentajes de los números que ya les decía, ¿no? O sea, ahora sí que las novelas que han sido leídas por lo menos 3 veces, pues representan ya una gran parte, ¿no? Al menos el 57.8% de todas las novelas que se han leído. Por lo tanto, pues se va bien, ¿no? O sea, quiere decir que el propósito sí se ha ido cumpliendo. Sí, como tal, pues las que han sido leídas una vez y que les recuerdo que aquí en este número 6, bueno, el verde, se contemplan 5 que fueron no contempladas, sí, por lo tanto, una vez, pues solamente sería, el porcentaje bajaría si no lo contempláramos, pero ahorita lo veremos. Bueno, 2 veces, 17%, bueno, 17.8, casi 18, 5, que serían el 11.1%, 4 veces, ¿sí? Y el siguiente, Sandra, por favor. Bueno, y ya como que retomando la parte de los resúmenes y las rúbricas, tenemos como tal, como les decía, 120 rúbricas y resúmenes, ¿sí? O sea, 120 entradas, se podría decir, dentro de las cuales 117 ya han sido corregidas. Esto quiere decir que pues ya han sido
leídas cada una. O sea, es un proceso muy, muy metódico y muy manual, ¿sí? O sea, alguien las lee, las revisa, ve que justo que, no sé, se les corrige el estilo, ¿sí? No sé, que tengan sentido incluso, pero sí, tienen que revisarse. Y ya dependiendo de los resúmenes, una vez que han sido corregidos, es que se saca la estructura narrativa de acuerdo con ese resumen, ¿sí? Entonces, por lo mismo, también estas estructuras narrativas se tienen que revisar, ¿sí? Pero bueno, ahorita menciono Perdón, eso como... que te Sí. interrumpa, Paulina. Bueno, de estos resúmenes corregidos, de los 117, como les dice Paulina, o sea, es una revisión por parte de un corrector que hace pues corrección de estilo, etcétera, pero muchas veces hay cosas que no se entienden. O sea, por ejemplo, hay veces que dejan los lectores algunos vacíos, ¿no? Por ejemplo, todas estas palabritas como que implican algo de deixis, por ejemplo. Y entonces pasó eso, ¿no? Y pues para el lector es súper claro eso qué quiere decir, ¿no? Pero a nosotros nunca nos lo dijeron. Entonces muchas veces tenemos que regresarlo a los lectores originales también para que hagan la corrección. Sí, gracias, Sandra. Sí, justamente. Y pues, como tal, como la estructura narrativa depende pues muchísimo de que los resúmenes se entiendan, pues también por eso, digamos que el proceso para poder ya sacar la estructura narrativa, que es como ese código que les mostró Sandra, pues tiende a ser un poco más lento. Ajá. Por lo tanto, pues ahorita tenemos 89 estructuras hechas, pero hay 39 sin corregir y 50 ya corregidas, ¿sí? Igual este es un proceso manual, o sea, involucra también leer estos resúmenes, ajá, bueno, si es que ya tiene una estructura narrativa, ver que esa estructura narrativa como que concuerde, ajá, y lo cual a veces, pues como decía Sandra, se puede volver un proceso difícil justo porque a veces estos resúmenes no son claros, por lo tanto se espera que ya estén corregidos. Y pues, bueno, como tal, o sea, sería esa parte. Pero pues ya, 50 están corregidas, ¿sí? O sea, todo es como un proceso en el que por lo menos se tiene que revisar pues, 2 veces. Ajá. Y bueno, de los restantes nos quedaría que hay 31 estructuras narrativas por realizar todavía. ¿Sí? La siguiente, Sandra. Perdón. Sí, nada más ahí, bueno, comento. Esto de las 31 estructuras narrativas por realizar se debió a que estaba habiendo un retraso como muy importante en cuanto a las entregas y entonces se optó como por simplificar esta parte. Pero en las nuevas asignaciones, digamos, estas novelas que todavía les falta completar las 3 leídas, ya, o sea, es un requisito indispensable que entreguen sus estructuras para que no añadamos más estructuras sin hacer, ¿no? Sí, gracias. Bueno, y bueno, ahora sí, como tal, las proyecciones, o sea, ¿qué es lo que buscamos? Pues, o sea, el primer punto sería incrementar el número de obras que conforman el corpus y asimismo equilibrar la cantidad de obras por autor, ¿no? Porque, por lo mismo, para que no exista una sobrerepresentación, pues que sea algo más equilibrado. Y pues como tal, hasta ahorita tendríamos 49 obras de 24 autores, esto después del reajuste. En estas 49 obras, como tal, no se cuentan las leídas, pero no incluidas en el corpus, o sea, lo cual daría como al final un número de 54 novelas leídas ya, pero pues no se consideran en este número, pero pues sí se consideran las todavía no leídas, pero que sí se pretenden leer, aunque en este caso serían 9. ¿Sí? ¿Sí? Y la siguiente, Sandra, por favor. Y bueno, además del primer punto, que fue el que ya mencioné, pues, y bueno, algo que igual ya les he estado diciendo como anteriormente, o sea, lo que se pretende es que todas las novelas se lean mínimo 3 veces, ¿sí? Con los fines que ya les había mencionado y también pues para que haya como una lectura un poco más analítica, ¿sí? También, que tengan que ver con teoría literaria, por ejemplo. Y bueno, también contar con todas las estructuras narrativas corregidas, esto evidentemente después de que los resúmenes también hayan sido revisados, corregidos,
etcétera. Y bueno, como tal, así los propósitos serían al final, o sea, ya cuando todo esto esté pues terminado, o sea, la parte de las estructuras y las lecturas y los resúmenes, pues ya ahora sí tomar los datos y poderlos analizar, ¿no? Con base en la rúbrica y las estructuras, con el fin justo de interpretar esos datos y como tal hacer algún cierto tipo de generalizaciones. Y bueno, este tipo de puntos, o sea, nos podrían, o bueno, de datos, mejor dicho, podrían ayudar bastante, por ejemplo, a la teoría literaria, la teoría de traducción también, porque pues de alguna manera si, no sé, podemos buscar ciertos patrones de uso de la lengua, por ejemplo, o de patrones temáticos también, como, no sé, situando ciertas novelas dentro de cierto año, pues quizá podemos encontrar, no sé, una tendencia en que se trata de regímenes totalitarios o que tiene que ver con alienígenas, ¿no? O sea, quizá estos datos como de nacionalidad, de años, y pues ya al momento de juntarlos con esta rúbrica, ¿no? Que tenía que ver con The World View y, bueno, otros datos, pues nos podrían ayudar bastante justo a poder realmente darle un uso a este corpus, ¿no? Como tal. Y bueno, creo que sería todo por mi parte. Gracias. Ok, y bueno, nada más ya para terminar, el fin, ¿no? Original con el que se hizo este corpus, pues fue alimentar el clasificador automático para que pueda decir si son utopías o son distopías. Y también pensamos que las estructuras narrativas se pueden utilizar de la misma forma, ¿no? En algún momento se puede entrenar para que a partir de palabras clave, etcétera, el clasificador extraiga la estructura, ¿no? Esta es así como nuestra visión utópica. Y bueno, pues sería todo, Sergio. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Andrea. Gracias, Paulina. Pues bueno, muy interesante la presentación. Se ve que es un trabajo muy complejo y largo. Y bueno, sin más, tenemos preguntas en Facebook, entonces voy a proceder a leerlas. Jaime Sainz Morales pregunta, ¿cuánto tiempo se tardaría una corrección de esos volúmenes? Supongo que se refiere a las correcciones de estilo que se hacen. Corrección de cuáles volúmenes. ¿Cuánto tiempo tardaría en una corrección de esos volúmenes? No, por desgracia no Ah, de esos especifica. volúmenes. Pues la corrección lleva, la corrección lleva, no sé, yo creo que alrededor, o sea, yo creo que estamos corrigiendo, ¿qué será? Como unos 7 resúmenes por semana. Más o menos, y eso sin contar si se regresan al autor, ¿no? O sea, digo, al autor del resumen, ¿no? Nosotros corregimos, marcamos esto, o sea, corrección de estilo y todo eso lo hacemos nosotros, pero si es algo que se tiene que consultar con el autor, pues yo creo que tarda una semana más porque se envía en lo que hace las correcciones y lo vuelve a enviar. Ok, Sandra, gracias. Chicos presentes en el Zoom, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Sí, yo sí quisiera hacer alguna pregunta. Adelante, Paula. Vi que estaban en su formulario de Google, eh, las preguntas estaban en inglés y entonces me surgió la duda de si estaban trabajando con el corpus en español y luego lo iban a trasladar al inglés o al de principio en inglés o cómo estaban funcionando. Más bien al revés. Bueno, no sé si en algún momento se vaya a hacer la traducción al español, pero estamos trabajando con un corpus en inglés. Chicos, ¿alguien más? ¿O Paola quedó claro?
Ah, sí, bueno, entonces estos resúmenes y las reseñas también se hacen en inglés. Sí, así es. Ah, ok, gracias. Mm, Sandra, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Para que nos veamos todos. claro. Sí, o sea, tal vez vale la pena aclarar que para este proyecto mm, la convocatoria siempre se lanza para estudiantes ya sea de traducción, de letras inglesas o también de lingüística aplicada. Hasta ahora son las 3 carreras de las que hemos estado recibiendo personal y pues sí es importante tener un buen nivel de inglés para esto, para ese tipo de bases. Si mal no recuerdo, alguna vez intentó hacer esto, en un principio se intentó hacer el español, pero tal vez a falta de que hubiera pues tantos recursos en español, más allá de obras, porque yo creo que obras sí hay. Em, por eso es que se decidió hacerlo en inglés. Y bueno, tal vez un primer paso sería hacerlo en inglés y otro en español, ya con la experiencia del inglés. Ujú. Pero bueno, no sé si hay otra pregunta aquí en el Zoom. En la carrera técnica de la Prepa 6 también había una de traducción. Hubo varios alumnos que se integraron. Sí, recibimos también gente de prepa, que, ¿cuál era la formación? Enseñanza, no, no era enseñanza, ¿verdad? Pero era algo técnico de inglés y ellos también, por lo menos 3 personas estuvieron con nosotros. Sí, así es. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo Sí, sí quisiera hacer otra pregunta. Adelante, No Paula. sé, Sí, claro que este, sí. bueno, es que, bueno, vi que habían recortado el número de obras por autor y entonces, bueno, más o menos, ¿cuántas van a considerar por autor? Porque hay quienes tienen más obra que otros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo equilibraron? sí, tenía por ahí una gráfica, bueno, pero a ver, déjame ver si la encuentro rápido. Bueno, básicamente se consideraron mínimo una obra, de eso para los que no contamos más que con una, y máximo 3. Máximo 3. Aquí en esta gráfica es donde se alcanza a ver cómo se redujo. Y pues sí, quedarían algunos más altos, pero quien estaba haciendo el algoritmo fue quien nos dijo que así no pasaría esto de que el programa aprendiera el estilo de un autor, por ejemplo. Gracias, Sandra. Yo tengo una pregunta. Ujú. Ok, entonces ustedes recopilan estas obras siempre y cuando estén escritas en inglés. O sea, el criterio de nacionalidad no es relevante porque tal vez los rusos escribieron mucha ciencia ficción, pero la escribieron en inglés, según yo, algunos. Entonces, siempre y cuando esté el inglés va adentro. Sí, efectivamente, hay dentro del primer campo que considera el formulario, que son los generales de las obras, hay uno que incluye la nacionalidad. Efectivamente, en nacionalidad tenemos no solo de países de habla inglesa, la mayoría sí, pero sí hay, por ejemplo, este de Boris Strugatsky, no estoy segura cómo se pronuncia. Ellos son, porque escribe además con el hermano, ellos son rusos y las novelas que nosotros tenemos están en inglés. Traducciones están fuera, ¿verdad? Pues esta es una traducción. Esta es una traducción, ya, Sí, ya veo. sí, sí. Y que sea traducciones no podría tener algún efecto en el corpus. Mm, Pues tendríamos que definir efecto para qué fines, ¿no? Igual son pocos, ¿no? No es representativo No, para marcar una diferencia real. no. Ya. Y Eh, pues además, o sea, si el clasificador lo que está operando son, o sea, polaridad, digamos, ¿no? Y
tópicos, o sea, a partir de las palabras clave, como se extraen estas cosas. Entonces, pues no creo, o sea, puede que cambie el léxico, ¿no? Tal vez en ruso sea una palabra y en inglés otra, pero el tópico y la polaridad no creo que afecte. Claro, sí, sí, yo también la veo Ujú. difícil. Doctor, ¿usted tiene alguna pregunta? Lo vi Sí, haciendo una seña. Adelante. sí, sí, sí. Pues primeramente, muchas felicidades. Es un trabajo titánico este. Eh, la verdad están haciendo muchísimo. Y bueno, este inicio en cuanto a clasificación de utopía, distopía, es interesante. Es uno de los objetivos en los que ustedes pensaron, pero habría muchos más objetivos porque están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de tener los resúmenes y obtenidos por 3 personas ya puede ser interesante para pensar en en entrenar sistemas y verificar los sistemas de resumen automático. Normalmente el resumen automático se acostumbra para textos científicos, para noticias, no para literatura, o al menos yo no conozco qué tanto hay de resumen automático para literatura, para ficción. Pero sería interesante justamente si alguien está trabajando en resumen automático de ficción, entonces poder contrastar contra los resúmenes hechos manualmente. Por otro lado, si bien lo mencionaron en un principio en esto de predicción, de creación de literaria, el hecho de tener todas estas estructuras que ustedes han encontrado que son interesantes, podrían dar la base para los sistemas de creatividad. Por ejemplo, pienso en Rafael Pérez y Pérez de la UAM Coajimalpa, que ha trabajado en muchos temas de creatividad, no solamente de texto escrito, sino también de pintura, música, etcétera. Pero en la parte de texto escrito utiliza ciertos modelos y justamente esto puede ayudar muy bien para ese tipo de modelos. Entonces, aplicaciones habría todavía mucho más. Pero hay una cosa que no me queda muy claro. ¿Por qué mínimo 3 personas tienen que leer? No sé si existe algún objetivo, alguna razón para tener esas 3 personas. Y en función de tu respuesta o de su respuesta, daría mi comentario. Ok. Sí, bueno, sobre esto de los sistemas de creatividad, justo este libro de Mary Lau Ryan, de inteligencia artificial, lo tiene pensado un poco para eso. Entonces sí, sería muy bueno ver esa aplicación. Y respondiendo a la pregunta, la idea era un poco como si tenemos solo una respuesta, pues es demasiado subjetivo. Con 2 habría como un conflicto, ¿no? Pensando en caso de que una persona diga utopía y otra distopía, pues ¿con cuál te quedas? Entonces la idea era le llaman, ¿no? El ¿Tres es multitud? tercio comparaciones, algo así le llaman, Sí. como para desambiguar, digamos. A ver, justamente hacia allá es a donde voy. Lo que se hace es el acuerdo, el agreement entre los anotadores, en este caso. Entonces, normalmente el agreement, de hecho, es suficiente con 2 personas. Si las 2 personas ya coinciden, ¿para qué necesitas un tercero? Ajá. O realmente el tercero es para la disputa, para cuando no hay un acuerdo entre los dos. Entonces, ahora, eso por un lado, pero por otro lado, ¿qué están haciendo para medir el acuerdo o desacuerdo entre los anotadores? Que esta es la parte importante. En cuanto a resúmenes, ¿hay alguna medida, algo que estén verificando si existe un acuerdo en esos resúmenes? Si existe un acuerdo en las estructuras que están dando.
esa es la pregunta más importante. Sí, en realidad no hemos llegado allá. O sea, no es que tengamos un acuerdo previo, ¿no? Sino que más bien una vez que tengamos el material vamos a ver en qué coinciden o en qué difieren los anotadores. Por ahora no hemos hecho ningún tipo de comparación entre anotadores. Ok. Pues sí, yo creo que ahí hay todavía mucho trabajo por hacer. Digo, sin duda han hecho un gran trabajo, pero la compilación del corpus de por sí es un trabajal. Y por cierto, muchas gracias por las referencias acerca del libro y demás. Pero justamente el corpus es la base y lo que interesa es el análisis. El análisis ya lo están haciendo, bueno, más bien la anotación, pero ahora ya necesitamos ir un poquito más. Entonces, pues por eso es la invitación para que se integren más al grupo. Y bueno, había 2 candidatos de actuaría que podrían hacer, por ejemplo, esta parte del acuerdo entre anotadores, entre otras cosas, ¿no? Ya empezar a hacer los análisis de la clasificación entre utopía y distopía, en fin. Sí, Sí, de muchas hecho, gracias. gracias, doctor. Aprovecho que tenemos foro en Facebook para anunciar que si alguien está interesado, seguimos recibiendo gente pues de letras inglesas, traducción o lingüística aplicada. O sea, la convocatoria para el proyecto sigue estando abierta, o de análisis de datos, o alguien que sepa analizar datos para proceder con el proyecto. Si están interesados, pueden escribir al mensaje directo de la gdat@ingen.unam.mx y ahí nos vamos poniendo de acuerdo para eso. Y bueno, si no hay nadie más que quiera agregar algo, Yo porque en tengo Facebook... un pequeño comentario. Ah, bueno. Sí. Adelante, Olimpia. Dado que me tocó estar en el proyecto y pues por falta de tiempo y cosillas, pues no seguí ahí, solamente recomendaría que a las personas que convocan para hacer este tipo de resúmenes sí se cercioren, que sepan hacer un resumen, que sepan que se trata de un texto breve, porque pues no pidieron resúmenes comentados, y pues claramente que tenga coherencia y orden basándose en el texto, porque a mí me tocó traducir resúmenes en español que eran los de prepa y realmente justo por eso salen egresados con muy poca capacidad de hábitos de lectura y hábitos de escritura. Entonces, que en la convocatoria sí esté especificado eso, porque igual ayuda a cuando están analizando los datos y los van a meter a una base de datos. Solo como comentario. Sí, Olimpia, gracias. Creo que de hecho Sandra ya da pequeñas capacitaciones para evitar este tipo de problemáticas, ¿no, Sandra? Pues se han dado siempre, pero la verdad es que no, pues eso no garantiza, ¿no? No garantiza que las personas se desempeñen como uno esperaría. Vale. Y bueno, por esto tenemos también esto de las revisiones, ¿no? O sea, es como un ir y venir, no es nada más, pues tal cual como sale, pues ya lo metemos a la base, pues no. Sí, sí, realmente es un proceso bastante largo y complejo esto. Y pues el proyecto va bien y va saliendo bien y es sumamente interesante. Sí, respecto a cómo se va a publicar después el corpus o así, por ahora no lo tenemos claro, pero digamos que hay estas 2 opciones que conviene que la gente conozca, ¿no? Tenemos los textos completos y esos o sea, se puede disponer de ellos, aunque eso no lo podremos publicar como en una plataforma o algo así por los derechos, ¿no? Pero bueno, es material con el que se puede trabajar. Así es. Pues bueno, ahora sí, si ya nadie más tiene algo que agregar, Un comercial. adelante. Un comercial, ya salió la convocatoria del coloquio de lingüística computacional en su 10ª edición. Ya estamos 10 ediciones de este coloquio. Va a realizarse de manera virtual totalmente del 8 y 9 de septiembre de este año. Pueden consultar la convocatoria en www.colico.unam.mx
y la fecha límite para la recepción de las propuestas es el 21 de mayo. Normalmente varios integrantes del grupo de ingeniería lingüística participan ahí, aunque realmente tenemos una cobertura bastante amplia y presentaciones muy interesantes. Entonces, para que lo tomen en cuenta los que quieran. Sí, de hecho la convocatoria está en la página de Facebook, está también en la página de Twitter y en la página de Instagram ya, para quien busque verla, y ahí vienen los datos de donde pedir informes, pero también podrán mandar un mensaje directo a la página para cualquier duda, ¿vale? Pues bueno, gracias por su atención, gracias a quienes asistieron. Dejamos la transmisión de Facebook y nos quedamos aquí un rato. Ok. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.